Bueno, muchas gracias por unirse. Soy Jennifer Ávila, soy la directora editorial de Contracorriente. Yo voy a estar moderando este space porque Leonardo pues, tuvo problemas de salud hoy y por eso no va a poder acompañarnos, pero aquí voy a tratar de sustituirlo bueno, de abrir este espacio de debate que tenemos en Contracorriente y que en esta ocasión pues es súper importante, era un tema que la ciudadanía pues está muy interesada. Hemos visto pues cómo también la gente ha, pues ha estado súper pendiente de estos primeros pasos antes de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y pues es algo sumamente importante, pues, que la ciudadanía pueda ser parte del análisis, del debate. Hoy vamos a tener a varios expertos eh, para poder aportar más a ese análisis. Eh, Hemos visto pues que en las redes sociales hay un poco de todo. Lastimosamente pues también vemos una narrativa muy polarizada por parte de, de incluso funcionarios de gobierno, ¿no? Que también están un poco cerrados a la crítica, pero que también pues la gente está preguntando mucho sobre lo que sucedió anoche en el Congreso Nacional y este primer paso, que era muy importante, la aprobación de una nueva ley para el funcionamiento de la Junta Nominadora y para la proposición de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a comenzar. Yo veo que ya está por aquí la abogada Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso. Ellos han estado siguiendo todo este proceso de esta nueva ley y pues supongo que van a seguir el proceso de la elección de la nueva corte. También tenemos aquí al abogado Rafael Jerez, a quien creo que nos hace falta todavía, es Daniel León del Instituto Holandés para la Democracia, pero creo que vamos a poder comenzar ya eh, este espacio. Y bueno, después de la participación de los abogados, pues vamos a abrir micrófono para que ustedes puedan preguntar, para que la audiencia pueda preguntar, pueda también hacer sus comentarios, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de que este es un espacio pues para debatir, para analizar, no para insultar, no para menospreciar la opinión de los demás. Entonces, pues siempre con esa regla, ¿verdad? Les recuerdo a quienes quieren participar que tienen que estar conectados desde su aplicación de Twitter, no pueden hablar, no pueden utilizar su micrófono si están desde una computadora, ¿no? Tienen que estar usando su aplicación de Twitter en el celular para poder participar sin problemas técnicos en este space. Bueno, vamos a comenzar. Este space de hoy es sobre las garantías para el funcionamiento de la Junta Nominadora de la nueva Corte Suprema de Justicia. Anoche, a medianoche, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El debate más, digamos, más fuerte se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes de partidos políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la Corte. De los 127 diputados presentes, toda la bancada de Libre votó a favor de la aprobación de esta nueva ley, al igual que 20 diputados del Partido Liberal y Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras, mientras que 39 diputados de la bancada del Partido Nacional votaron en contra, igual que 3 congresistas del PCH. No ejercieron su voto 6 parlamentarios del PCH, 2 diputados del Partido Liberal y 4 diputados nacionalistas. En esta sesión legislativa, que terminó a las 12 de la madrugada, el Congreso Nacional aprobó esta ley, cuya propuesta original fue enviada desde el Poder Ejecutivo y elaborada con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el titular de la Secretaría de Transparencia
el ministro Edmundo Orellana Mercado. Este último estuvo dando sus valoraciones hoy justamente, valoró como positivo que se haya aprobado esta nueva ley en el camino de elegir una corte independiente. Sin embargo, y a pesar de que esta nueva ley promete transparencia en todo el proceso, paridad de género, modifica el tema de las postulaciones y las convierte en autopostulaciones, promete ampliar el espectro de la participación de sociedad civil, ha recibido críticas por la eliminación de algunas restricciones que estaban establecidas en el artículo 15, que detallaba que los candidatos autopostulados no debían tener vínculo de parentesco en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado. En otro inciso eliminado también señalaba que para autopostularse era requisito no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora. Y luego está el inciso B, el cual establecía no ser miembro activo de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación, que también fue eliminado. Otro de los incisos de ese mismo artículo, el inciso C, se modificó permitiendo que puedan autopostularse personas condenadas, pero sin sentencia firme por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias. Para analizar esta aprobación, esta nueva ley y dar más elementos para el debate sobre este tema que nos compete a todas las ciudadanas y ciudadanos, tenemos en este space a la abogada Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso, y me gustaría comenzar con ella justamente para, para comenzar este análisis. Abogada, ustedes con la Fundación para el Debido Proceso han estado siguiendo el proceso de esta nueva ley para el funcionamiento de la Junta Nominadora. ¿Por qué era importante tener este instrumento para elegir una corte independiente? ¿Cuáles son las grandes diferencias con la normativa anterior y por qué justamente había tanta expectativa con la aprobación de esta nueva ley? Buenas noches, abogada. Buenas noches, Jennifer, y un saludo para todas y todos los que se han unido a este space. Bueno, es un placer también para mí acompañarlos para comentar lo que ha pasado ayer y en general lo que ha venido pasando las últimas semanas, ¿no? En que ha habido no solamente esta iniciativa que se presentó y que se aprobó, digamos, con las modificaciones que mencionaste anoche, muy tarde, sino también otras que también estuvieron precediéndola, y este debate en torno a por qué hay que cambiar la forma de elegir a la Corte Suprema, ¿no? En general, comentarles, ¿no? En términos muy simples, los países tienen diferentes formas de elegir a sus Cortes Supremas y no hay ninguna necesariamente mejor que la otra. Lo que sí deben tener es el cumplimiento de estándares mínimos, y esos estándares pues no los hemos inventado nosotros, son estándares que los organismos de derechos humanos que monitorean la situación de la independencia judicial en el mundo y en la región han desarrollado, ¿no? Entonces, en primer lugar, cualquier método que se escoja pues tiene que cumplir esos estándares. Y en el caso de Honduras, pues tenía una normativa que no era muy acorde a estos estándares, porque la forma como estaba diseñado el proceso facilitaba el control político, ¿no? El control, digamos, por grupos de distinto tipo del proceso de selección. Entonces había mucha expectativa por crear una normativa más acorde, que también promoviera valores que son importantes para el pueblo hondureño, como la representación equitativa de género, y sobre todo que tuviera los candados suficientes para evitar que en este cambio, digamos, de administración, de gobierno que ha tenido Honduras en los últimos meses, digamos, no pasemos de la justicia de unas manos a la justicia de otras manos, sino que tengamos una corte que sea realmente un árbitro, un controlador del poder político, quien sea que lo tenga,
Y para lograr eso, pues se tiene que elegir a personas no solamente capacitadas, con calificaciones, conocimientos, sino también con integridad, con credenciales democráticas, con una historia, digamos, de su vida, una trayectoria personal y profesional impecable. Entonces, hacia eso iba la propuesta que se presentó con el apoyo del alto comisionado y pues ha sufrido algunos tropiezos en el camino, ¿no? Pero la necesidad era esa, lograr un instrumento que mejore los resultados que se han tenido hasta ahora. Y con esos tropiezos que usted menciona y estos cambios que mencionaba al inicio, se pierde el espíritu de lo que se pretendía con esta nueva ley. O sea, cómo podemos ver de una manera integral toda esta nueva ley, ¿verdad? Sin caer en la demonización total de esta nueva ley, pero sí también apuntando esos puntos críticos justamente que fueron los que elevaron mucho el debate anoche. Mira, los puntos que has mencionado son puntos muy importantes, pero no son los únicos, ¿no? Hay otras cosas, digamos, que hay que afinar, que se pueden afinar en el reglamento que la Junta Nominadora tiene que aprobar, porque pues no solamente esta ley es un marco y la Junta Nominadora tiene que aprobar unas reglas que aterricen un poco esta normativa, ¿no? Sin embargo, sí me parece que no diría desnaturalizar, pero sí pone unos desafíos mayores, ¿no? ¿Por qué? Estos estándares de los que les hablaba al inicio de mi intervención, que son transparencia, publicidad, elección en base a los méritos, participación de la ciudadanía y respeto del principio de igualdad, estos estándares que todos los procesos de selección deben cumplir, se deben maximizar cuando se trata de mecanismos en los que intervienen órganos políticos. O sea, los estándares, los organismos internacionales dicen, bueno, todo esto llévalo a su máximo grado cuando intervenga un órgano político, es decir, el ejecutivo o el legislativo, que es el caso precisamente de Honduras, ¿no? Porque el proceso de selección tiene una etapa donde participa el Congreso Nacional. Entonces, sí era importante que estos estándares sean llevados a su máxima expresión. ¿Y en qué punto estamos, digamos, tropezando? Es que cuando se ordena maximizar estos estándares es para evitar que la participación de órganos políticos genere que la elección se dé por motivos políticos, ¿no? Yo sé que es difícil pedirle a los políticos que no actúen políticamente, ¿no? Pero, digamos, la idea es que se les haga más difícil, que se les haga muy cuesta arriba, que se les pongan muchos candados o que el mismo juego político entre partidos termine anulando la influencia preponderante de alguno de ellos para llegar a un resultado, digamos, más ponderado, neutral, ¿no? Entonces, una de las formas en que se suele hacer esto es evitando que personas que tienen vínculos políticos puedan postularse. Pero no es la única. Hay países que no tienen esa prohibición y, sin embargo, los órganos encargados de seleccionar sí han filtrado, digamos, personas con vínculos muy evidentes, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del caso de El Salvador, con su anterior conformación de Corte Suprema, que tiene una jurisprudencia muy amplia, ¿no? Muchas sentencias donde se han anulado designaciones porque las personas nombradas tenían un vínculo pues innegable, muy intenso con las fuerzas político-partidarias. Otra forma es establecer prohibiciones. Mire, si usted tiene un pues 2 años antes o 3 años antes tiene que haber dejado de serlo, ¿no? Pero todos estos filtros son un poco imperfectos, porque pues yo puedo poner mi carta de renuncia en el partido, pero seguir cerca del partido, o ser el abogado, o tener un vínculo material o real más que formal, ¿no? Entonces, de por sí estas fórmulas son imperfectas. Entonces, lo que yo creo es que sí es un tropiezo grande lo que ha pasado ayer, pero no me parece que todo esté perdido, me parece que hay otras formas, sobre todo una veeduría ciudadana muy fuerte
en la que se dejen claro que no se quiere una corte politizada, ¿no? Y donde también la junta nominadora y los quienes la integren asuman un compromiso de darle a la ciudadanía confianza de que las personas que se van a elegir van a ser personas que en todo caso tengan otras cualidades que, que aseguren, digamos, un actuar futuro independiente. Gracias, abogada. Voy a invitar aquí a Rafael para que se una aquí a la discusión en este momento. La elección de la Corte siempre ha sido un asunto político. Ha sido normal en Honduras y ha sido normalizado en Honduras que esta sea una negociación de cuotas de poder de los partidos políticos. ¿Por qué se esperaba algo diferente ahora, Rafael? Y qué mensaje ha dejado el Congreso Nacional con no solamente con la aprobación de esta nueva ley, así solamente la aprobación, ¿no? Sino que con todo el debate que hubo anoche, con todas esas declaraciones que vimos de algunos diputados, sobre todo del Partido Libre, defendiendo la eliminación de estos incisos del artículo 15. Sí, buenas noches Jennifer, muchas gracias. También un saludo a mis compañeros y compañeras panelistas y a todas las personas que están conectadas. Bueno, tu pregunta es muy oportuna porque en lo que pues estuve analizando lo que pasó anoche, creo que en parte los hondureños cometemos un error a veces y es que nos circunscribimos solo. Por ejemplo, ahora estamos analizando el proceso de selección de la Corte y claro, es natural pensar solo en los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia que han ocurrido bajo esta modalidad a partir del año 2002, porque al final lo que se busca es perfeccionar esa modalidad. Y por supuesto que podemos hablar de esos procesos de selección que son precedentes, que reflejan lo que decís de la repartición de cargos. Lo que pasa es que esa repartición de cargos entre partidos o entre fuerzas políticas se reproduce en esos procesos porque también ocurre en el resto de procesos de selección de altos funcionarios que ocurren en el Congreso Nacional. Por ejemplo, si partimos desde 2002, ya 2013, 2014, que el Partido Libre entra en el ruedo político, hay muchos documentos, informes que dan cuenta cómo, claro, la repartición de cargos ya se daba entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. La actual Corte Suprema es un reflejo de eso, ¿no? Incluso si revisamos el informe de la Comisión de la Verdad eh, por lo que ocurrió con el golpe de Estado, ahí hay una narrativa detallada de relatos de diputados que describen cómo venían presiones del Poder Ejecutivo y también cómo habían negociaciones entre partidos políticos por el proceso de selección de la Corte. Incluso se llegó a decir, ahí está en el informe, que se pretendía encerrar diputados del Congreso Nacional para evitar que hubiera quórum en la sesión en la que se iba a elegir y que de hecho se terminaron votando a los magistrados 10 minutos antes de medianoche, ¿no? Y se hablaba de una ruptura del orden constitucional. Y todo eso pasó meses antes del golpe de Estado. Después, si avanzamos un poco más en el tiempo y ya al abordar la reconfiguración de las fuerzas políticas, en realidad los tres partidos no entran en esa repartición de cargos con los órganos electorales. La primera institución en la que se produce esa distribución es el Tribunal Superior de Cuentas. Creo, si no me equivoco, fue en el año 2016. Después entra el tema de la Corte Suprema de Justicia, que fue en 2016 también. Luego también viene el proceso de selección del fiscal general. Y ahí vemos cómo, claro, dependiendo de cómo se van configurando las fuerzas, algunas entran o no en la negociación y esto depende en gran medida de quién controla el Congreso Nacional, qué partido lo controla. Y también es importante tener en cuenta que muchos de los episodios en los que esta repartición se ha producido se dan en contextos de crisis en el marco de esas negociaciones. Por ejemplo, el caso del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, eso se da después de un periodo prolongado de insurrección legislativa, en el que después el Partido Nacional accede a entrar en la negociación y ahí vemos cómo se eligen a los tres consejeros.
a los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, se ratifica a los comisionados del Registro Nacional de las Personas, y también recordemos que este modelo se repitió en la elección de los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Después, si avanzamos un poco más en el tiempo, claro, llegan las elecciones generales, ahí ocurre nuevamente esa reconfiguración de fuerzas y ahora Libre es un partido hegemónico. Y de forma muy interesante, creo que tenemos que ver los últimos 3 precedentes que ocurrieron justo en ese proceso de transición. Uno fue la elección de la Junta Directiva del Congreso, que si bien, bueno, es una elección que se da a lo interno del Congreso, pero se da en un episodio de crisis. En esos días también ocurre el proceso de selección, si se le puede llamar así, de las autoridades de la Procuraduría General de la República, en medio de los cuestionamientos por el cumplimiento de los requisitos que la ley exige y también en el marco de esa repartición de cargos. Después viene el nombramiento de los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y los comisionados de la Comisión para la Promoción de la Competencia. Ahí no se da un episodio de crisis porque las 2 instituciones abrían la puerta para que 4 partidos políticos entraran en la negociación. Y después venimos al proceso de la Corte. Entonces, hago esta especie de descripción de línea del tiempo para que comprendamos que ya es parte de la cultura política. O sea, los partidos interactúan de esta manera. Para buena parte de la población esto es normal, lo hemos visto normal, otros no lo vemos normal. Y ahí es donde se da ese debate de la politización o de la partidización, que son conceptos que han estado en el debate estos días. ¿Qué es partidización o por qué para algunos no se debe partidizar? Entonces, claro, al darse esa distribución de cargos históricamente y dependiendo de qué partido es el que ejerce la hegemonía, ahí es donde se viene a relativizar ese concepto, porque, y bueno, más adelante creo que podría profundizar en ello. No, creo que estamos claros en que todos tenemos el derecho a la participación política y eso implica poder estar en un partido político o simpatizar con uno. Pero si ya revisamos evaluaciones de organismos internacionales y también, bueno, la opinión de ciudadanos y de organizaciones nacionales, esa partidización compaginada con la cultura política es lo que ha impedido que todas estas instituciones que yo acabo de mencionar no funcionen del todo, porque el control no lo ejerce la ciudadanía, lo ejercen cúpulas partidarias y también algunos otros actores que no están necesariamente en el rol político partidario. Entonces, ahí es donde creo que es necesario contextualizar el proceso de selección de la Corte. Por supuesto, en los 3 que le precedieron bajo esta modalidad, pero también en otros procesos de selección que si bien también tienen juntas proponentes, como es el caso del Ministerio Público, pero reducir o mitigar ese nivel de injerencia de las cúpulas partidarias ha sido un reto y yo creo que lo va a ser en este proceso también. Gracias, Rafael. Y sí, vamos a ir retomando algunas cosas que ustedes han dicho también para que la audiencia pueda opinar. Voy a pedir a Luis Daniel León que entre al debate. Yo creo que es muy importante también resaltar que, bueno, que el Congreso Nacional pues tuvo una crisis justamente en su instalación, no en este año, justamente en enero, todo lo que sucedió con la instalación de la Junta Directiva y tenemos ese precedente tan complejo, una crisis que pues no se ha terminado de resolver y luego pues ahora ya vamos aceleradamente hacia este camino de la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve que vamos en este camino, Luis Daniel? ¿Cómo se puede ir mitigando que no se convierta en una crisis mayor ya cuando la Junta Nominadora esté instalada, cuando ya sea la elección en el Congreso Nacional? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Un saludo a los demás compañeros panelistas y a quienes siguen la transmisión. Gracias a Contracorriente. Mire, yo como un hondureño quiero ser positivo y pensar que las cosas van a salir bien y creo que los hondureños debemos luchar para que salgan bien. Y ahí creo que es un reto, como muy bien lo menciona Rafael, que hay que saber manejar y hay que saber
sobre todo sortear. Sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que planteaban quienes me precedieron, pero creo que la variable que pone la diferencia en este contexto actual es que es la primera vez en 40 años que nos gobierna un partido que no es el Partido Nacional ni el Partido Liberal, hablando de la democracia moderna que data del año 80, 81, 82. En ese sentido, creo que Libertad y Refundación, pese a que es un partido que nace del Partido Liberal, tiene una propia contextura partidaria que no le ha permitido asentarse específicamente en el control del gobierno. Y bueno, el arranque del Congreso Nacional definitivamente denota la falta de un plan claro de cómo debía estructurarse el sistema institucional del país de la mano de un partido político que por primera vez asumía. Ahora, bueno, pensando en el Congreso y el inicio un poco conflictivo que terminó en este debate que tenemos hoy, 6 meses después, si la Junta Directiva es legal o no es legal, hablar de la legitimidad de esta, pone también un ingrediente adicional a esta elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque, a ver, en un Estado democrático y en un Estado de derecho prima el imperio de la ley. Entonces, la aplicabilidad de la ley es fundamental para garantizar que los procesos que se ejecutan están enmarcados en ese contexto normativo. Y a mí me preocupa un poco que esta junta directiva, que tiene ese señalamiento de ciertos sectores de la sociedad de ser ilegal, pueda ser un agravante al momento de que vengan nuevos gobiernos o que aparezcan recursos ante las acciones que ellos aplican. Llevándolo ya a la pregunta per se, entonces uno pensaría, bueno, ¿cómo mitigar este conflicto que es permanente desde la elección de la Junta Directiva y que la noche de ayer refleja lo difícil que va a ser elegir a 15 magistrados, primero por todo lo que ya se dijo en este conversatorio, ¿no? Los intereses políticos partidarios, el interés de los grupos de poder económicos y empresariales de tratar de tener magistrados que obedezcan a esos intereses. También tendrá el ingrediente de cuántos serán representantes de los partidos políticos y hay un pensamiento de que se cree que serán 8, 4, 3, pero lo que se dio en el Congreso Nacional ayer me hace pensar que pueden ser otros números. Y yo creo que en el panorama, en el corto plazo, la Junta Nominadora sufrirá presiones sumamente grandes, primero porque se le enmarca en una ley que no les pone límites a quienes deben recibir como postulantes, y eso definitivamente puede generar una masiva autopostulación de miembros de partidos políticos, y eso por ende se traducirá en las presiones ante la Junta Nominadora para que dejen pasar a los cuadros que los partidos políticos quieren. Pero fíjese que más allá de la ley, como para ir concluyendo en esta primera intervención, que necesitaba una mayoría simple y que era bastante seguro que se iba a lograr, lo que debería ponernos las alarmas a funcionar es ya el momento de la elección por sí misma. Se necesitará mayoría calificada. El día de ayer, entre el Partido Liberal y el Partido Libre, se logran 70 votos, y si el Partido Salvador de Honduras mantiene una postura en esa posición de no respaldar lo que el Libre quiere en cuanto a partidización de la Corte, tener los 86 votos será complejo, lo que requeriría, y esto mitigaría, dando respuesta, un posible conflicto es un acuerdo político al alto nivel desde ya, no solamente en los números, sino que en los nombres, porque hasta hace poco figuraban algunos nombres como Rixi Moncada, entre otros, que creo que a medida pasen los días cobrará más fuerza, y evidentemente eso requerirá una negociación y un diálogo más amplio para garantizar de que los partidos van a poner a quien quieren. De no lograrse esos acuerdos en estos próximos 6 meses, la crisis se agudizaría, porque si no hay acuerdo, no hay elección, y si no hay elección puede haber un efecto en cascadas constitucional
que puede ser complejo. Para mí creo que todo pasará por cómo se le respalde a la Junta Nominadora, y creo que ahí, pese a que sociedad civil tendrá una representación dentro de la misma, la sociedad civil en su conjunto deberá ser veedor y observador del proceso, denunciar públicamente lo que pasa, de tal manera de ayudar a la Junta Nominadora a manejar esas presiones y que el proceso no se vuelva un proceso caótico. Yo creería que todo pinta a una elección difícil y creo que como hondureños debemos estar listos para eso. Gracias. Y hay una constante aquí, ¿no? La participación de la ciudadanía en este proceso. Y yo creo que hay como muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? Uno, como con el tema de la sociedad civil y todo lo que también se habló con esta nueva ley sobre la participación de la sociedad civil y de organizaciones que no estén inscritas, pero luego también entra en el debate todo es qué es sociedad civil, ¿no? También hemos visto que hay un montón de mensajes negativos contra organizaciones de sociedad civil que históricamente han participado. Pero luego está por otro lado las dudas de la ciudadanía de cómo hacer veeduría de esto, ¿no? De cómo tener mayor participación y de cómo también hacer escuchar las críticas que hay alrededor de cómo va el proceso. Entonces, no sé si alguno de ustedes tres quieren ampliar un poco esa parte, ¿no? La parte de la participación ciudadana y luego de eso, pues voy a abrir micrófonos también para las personas que ya están solicitando la palabra. Pues si quieres, empiezo yo, Jennifer. Sí, sí. A ver, solo antes de pasar a lo de la participación de la sociedad civil, solo una reacción a lo que dijo Luis, que de los acuerdos del más alto nivel que se requerirían. Creo que eso va a pasar sí o sí, o sea, va a tener, digamos, por las razones que Luis apuntó, va a necesitarse de acuerdos. Pero la ciudadanía tiene que entender que esos acuerdos se dan ya en una fase en la que ya ha habido un filtro técnico y la Junta Nominadora no debe ser una instancia política de negociación ni de acuerdos. La Junta Nominadora debe ser una instancia técnica para cumplir una evaluación lo más objetiva posible acerca de los méritos de las personas candidatas. Y ya cuando esas personas pasen ese filtro, pues llegarán al Congreso Nacional y ahí se harán, digamos, las negociaciones y los acuerdos en base a un grupo de personas que ya están previamente verificados sus credenciales, ¿no? Y esto lo aclaro porque creo que hablar de acuerdos y de nombres a estas alturas puede ser, digamos, una mala señal. Y segundo, porque hay cosas en las reglas que se han aprobado, bueno, no he visto el texto final, pero, por ejemplo, el tema de la ética profesional, el perfil de idoneidad ética, conceptos que han quedado muy vagos y que pueden servir para que esa parte que debe ser muy técnica y muy objetiva, se cuelen ahí influencias que logren filtrar a algunas personas que no se quiere que lleguen a la parte política, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Y justamente para eso es importante la participación de la ciudadanía, y ahí voy a tu pregunta. La participación de la ciudadanía no es una prerrogativa, ni una gracia, ni una concesión del poder político. Así como los ciudadanos votan para elegir presidentes y diputados, los ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos y en los mecanismos de elección de sus autoridades del sistema de justicia. Y a veces esa parte se deja muy, o no se tiene mucha conciencia de eso porque los poderes políticos, las clases políticas se han encargado de hacernos creer que esto es una atribución de ellos, pues, ¿no? Que nosotros los elegimos a ellos y que ellos ya se tienen que encargar, ¿no? Pero no es así, y esto está reconocido como un derecho de participación en tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, lo que no está previsto es cómo se viabiliza esa participación. Y nuevamente regreso a mi primera intervención. Como es un mecanismo en el que intervienen órganos políticos, la participación debe ser la máxima posible. Y eso significa, entre otras cosas, por ejemplo, darle a la ciudadanía la posibilidad de comentar el reglamento de la Junta Nominadora antes de que se apruebe, darle aportes. Segundo,
tener un espacio institucionalizado en el que la ciudadanía, cualquier ciudadano, organización, grupo, gremio, presente información sobre candidaturas específicas, ya sea a favor, en contra, de apoyo o simplemente hechos, denuncias, ¿no? Que puedan darle a la Junta Nominadora una figura más completa de la persona y que esa información sea procesada y sea resuelta y respondida de una manera razonada. Y también otra forma de participación es poder intervenir en las entrevistas, planteando preguntas, y finalmente la que yo considero que es como la máxima y más importante forma de participación es la posibilidad de la ciudadanía de impugnar judicialmente las designaciones irregulares. Porque si existen reglas para los procesos de selección, tiene que existir algún mecanismo en caso de que esas reglas se incumplan. Y quienes deben poder activar esos mecanismos son los ciudadanos. O sea, estas son distintas formas como la ciudadanía puede participar, pero lo importante es tener claro que es un derecho y que sea cual sea la forma que la Junta Nominadora establezca o la ley, tiene que haber ese espacio, porque los ciudadanos tienen, el Estado tiene la obligación de garantizar esos espacios. Gracias, Rafael. No sé si Luis también quieren aportar esta parte. Tal vez, Jennifer, gracias. Mire, yo sí creo que el rol que juegue el ciudadano será fundamental. A ver, la presión social tarde o temprano impacta en los sectores políticos y los obliga a retroceder o replantearse. Así que creo que el primer rol fundamental y constitucional que tenemos todos es participar. Así que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de no ver de largo el proceso, sino tratar de ser un actor clave en cuanto a la denuncia y al señalamiento de las cosas que estén pasando fuera de los contextos legales y respaldando lo que se esté haciendo bien por parte de la Junta Nominadora. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Úrsula, que la Junta Nominadora no debería pagar los platos rotos de un sector político incapaz de poner por delante los intereses del país y tener que buscar claramente la politización partidaria de los entes de justicia. Sin embargo, creo que, y lo dije el día de ayer, creo que también el rol que jueguen las organizaciones que participen en la elección de los representantes va a ser fundamental. Cuando se abre la participación a las organizaciones que no tienen personería jurídica, cosa que desde mi perspectiva es incluyente, porque existen muchas organizaciones de base que hacen un excelente trabajo y que no están incorporadas en la estructura de reconocimiento del Estado porque no cuentan con personerías jurídicas, con estructuras administrativas o con lo que la ley requiere en cuanto a organización grupal. Sin embargo, hacen un trabajo importante. Hablo de patronatos, juntas de agua, juntas de transparencia y cualquier otro movimiento social que puede respaldar. Pero que no tengan representación, solamente voz y voto, puede, y eso es lo que me preocupa un poco, permitirse a la politización. Las organizaciones de base en Honduras también tienen un sesgo político partidario y puede ese sesgo político partidario influir al momento de la votación. Entonces, si bien el articulado define que las organizaciones que sí tienen personería son las que pueden postular, las organizaciones masivas, que son esas organizaciones de base, pueden inclinar la balanza a favor o en contra de alguna que los políticos quieran o no quieran. Entonces ahí es importante que en ese manejo que haga la Secretaría de Transparencia, porque no será gobernación, pueda la sociedad civil tener el suficiente panorama o la suficiente información que les permita hacer una selección de representantes que realmente garantice un equilibrio en esa junta nominadora. Entonces, tanto el rol que puede jugar el ciudadano es fundamental, como el rol que jugarán estos representantes de la sociedad civil. Rafael mencionaba en su intervención el pasado. Bueno, en el pasado hemos visto también cómo algunas organizaciones de sociedad civil al igual que grupos empresariales, organizaciones gremiales, se han prestado para juegos políticos.
Entonces, que esto no pase puede generar una diferencia, teniendo en cuenta que el quórum ahora se puede instalar con menos representantes de la Junta Nominadora. Así que creo que tanto papel importante se puede jugar desde la ciudadanía independiente, la denuncia, el señalamiento, el seguimiento, como la garantía de que los representantes de sociedad civil en esa junta nominadora representan intereses de la sociedad civil. Gracias, Luis Daniel. No sé si Rafael va a reaccionar, si no, pues también tengo aquí gente de la audiencia que quiere hacer comentarios. Sí, no, la verdad creo que los dos ya hablaron puntualmente de lo que pueden hacer. Yo creo que el proceso en las 3 etapas que siguen ahora, allí es donde sí se requiere esa participación ciudadana, pero en forma colectiva. O sea, la presión, claro, en la elección de los representantes de las organizaciones de la Junta Nominadora, yo creo que ese es el primer paso clave, sobre todo en esos en los que hay asambleas, sobre todo por lo que Luis León menciona de los votos o la presencia requerida para el quórum de los representantes y los votos. Ahí es donde es clave esas asambleas, donde sí creo que más allá de que las organizaciones de sociedad civil van a elegir una representación, tienen que ser todas las asambleas abiertas a la veeduría ciudadana nacional y también de organizaciones internacionales. Y ya una vez instalada la Junta Nominadora también, eh, la presentación de las tachas creo que es, bueno, lo que se conoce como las tachas, creo que es algo fundamental, visibilizar los perfiles de los candidatos y teniendo en cuenta que ahora son autopropuestos, estar mucho más dispuestos a ver esos perfiles, ¿no? Ya que no vienen propuestos por las organizaciones de la Junta Nominadora, esas autoproposiciones, si se les puede llamar así, ahí es donde creo que esos colectivos ciudadanos que puedan acompañar el proceso también pueden cumplir ese rol de socializar esos perfiles. Y una vez que la nómina llegue al Congreso Nacional, yo creo que no hay que tener reservas en hablar con los partidos políticos y acompañar el proceso una vez que llegue la nómina ahí, ¿no? Es decir, el proceso creo que no, para la ciudadanía no debe terminar con la Junta Nominadora. Creo que más allá de si uno está de acuerdo o no con los partidos o con uno en particular, al final ellos son los que van a elegir y también creo que ahí es donde la presión tiene que hacerse presente, ¿no? Gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra a las personas de la audiencia que están solicitándola para que hagan sus comentarios, sus preguntas. Les recuerdo que este es un espacio de respeto. Y bueno, Jacqueline ya puede hablar. Hola, Ahora no su sé micrófono. si, Sí, si me escuchan bien. ahora sí. Sí. Adelante. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Jennifer, por la oportunidad. Algunos apuntes al respecto de lo que los panelistas hoy comparten. Primero tengo que decir que quiero hablar como ciudadana, como persona natural, de alguna manera, ¿no? Que está viendo, mirando, observando el panorama político en este momento. 3 cosas importantes para mí en el marco de ser una persona normal sin estar involucrada en ninguna organización política, ni nada más que una persona asalariada que trabaja y que es parte de una sociedad. Número 1 es reconocer que el proceso, este proceso que estamos viviendo de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, representa el reconocer que ya no se naturalizan las cuestiones jurídicas. La sociedad dejó de naturalizar lo jurídico después de no sé cuántas décadas para entender que hoy somos parte de un proceso que aunque muchas veces muchas personas no lo comprendamos o no lo comprendan, me incluyo porque no estoy dentro del marco del derecho, puedo decir que ya no somos una sociedad que naturaliza lo jurídico, estamos pendientes, estamos ahora con el tema de las redes sociales intentando reconocer que puedo ser parte de, si escucho, si veo, si opino, etcétera. El otro tema también por ahí es el reconocer que tenemos una sociedad, en algún momento lo hemos escuchado también con un contrapoder. Somos un contrapoder importante en este momento, hablando un poco de lo que han estado conversando también, de lo bien que nos vendría poder transformar esto que va a suceder en los próximos días también. Y por último,
una sociedad, tenemos en este momento también en el marco de ser, de ser una persona, una sociedad civil con nada de credibilidad, que también limita un poco el tema de la participación ciudadana. De alguna manera vemos una sociedad civil que se ha dedicado en los últimos años en la participación de foros políticos nada más, y que de alguna manera también no es una voz honesta, ¿sí?, para lo que sería una sociedad como yo, como muchos otros que están acá, que quieren participar, que quieren ser parte de. Y finalmente, quiero reconocer también que una labor importante que tendrán o que vendrá, que tendremos que ver en los próximos días serán los mecanismos de transparencia para poder ver también cómo se habrá de ejecutar todo el proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia, con lo que ya pasó, que no podemos sino más que seguir viendo. Yo pertenezco a un partido político también, no puedo considerarme una persona política, pero sí que es cierto que nos toca estar un poco más de cerca con todo el proceso. Y una cosa que sí quisiera poner delante es eso, esperando que todo el proceso que venga tenga mecanismos de transparencia para poder mostrar a la sociedad lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Un poco eso, muchísimas gracias por dejarme participar. Saludos para todos. Muchas gracias, Jacqueline. Vamos a ver, Ricardo Martínez, se puede abrir su micrófono. Hola, buenas noches, Contracorriente. Agradezco el espacio. Es la primera vez que hablo en un space en Twitter. Y la verdad, agradezco las ponencias de los invitados, pero yo quiero hablar como un ciudadano que considero que con la excusa de la transparencia se está generando más burocracia. No sé si estoy en lo correcto, que van a haber 7 miembros de la Junta y 7 suplentes. ¿Cuántos secretarios van a ocupar? ¿Cuántos asistentes? ¿Dónde van a estar ubicadas estas personas? ¿Quién va a pagar esos sueldos? Creo que a futuro lo que debería de suceder es que la universidad autónoma, como la academia en su máxima expresión, debería de llevar estos procesos a través de exámenes con conocimiento de las actuaciones en derecho. Ese es el punto. Considero también que es bien difícil despolitizar el proceso cuando son políticos los que votan. Entonces siempre va a haber un grado de afinidad por el partido al que pertenecen. Eso es algo que no podemos dejarlo de obviar. Y tampoco estaría de acuerdo que los magistrados fueran electos por el mismo pueblo, porque también se seguiría politizando. Entonces, creo que por ahí deberíamos de ver cuánto tiempo la ley debería de establecer que va a durar esta junta nominadora, si va a tener 1 año de servicio o 6 meses, y quién va a auditar estos procesos. El IAIP va a tener acceso a la divulgación de la información que ellos recopilen de los candidatos, porque recordemos el proceso que ocurrió con el Consejo, con el Tribunal y con el Registro Nacional de las Personas, que los mejores evaluados no fueron los nombrados. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos aquí más manos levantadas. Dani Lu, si pueden habilitar el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos a Ángel, sí, porque parece que Danilo tiene problemas para conectar. Gracias, Jennifer. Ángel, buenas sí, noches. adelante. Gracias, buenas noches a todos. En el caso mío, yo un poco corta la participación. Lo quiero hablar simplemente como un ciudadano frustrado en este momento. Es el hecho de que no sé si la Corte Suprema va a ser política o apolítica en este caso. Yo creo que la frustración que la mayoría de hondureños tenemos, que confiamos en esta alianza que se hizo de los partidos políticos entre el PSH, el Libre y el PINU, fue toda la propaganda y el caer nuevamente como personas inocentes en creer de que la política sería diferente o sería distinta en nuestro país. Realmente creo que la frustración más grande que tengo yo como ciudadano, como parte del pueblo, es el hecho de que nos vendieron tanto que serían diferentes y al final las cosas las están haciendo igual. La única diferencia ha sido el color prácticamente de la bandera que está en el gobierno,
pero siento que es más de lo mismo. Siento que es difícil creer que en el país no pueden encontrar gente totalmente honesta. Yo no estoy diciendo que no necesiten ser parte de un partido político. A mí me da igual si son del Partido Nacional, Liberal, Libre o independientes. Lo más importante es que sean personas honestas. Estaban comparando hasta cierto punto, yo he visto varios twitters que han estado comparando la política de Estados Unidos con la política de Honduras. Yo estoy en Estados Unidos, yo soy un ciudadano independiente que puede votar por el Partido Demócrata o puede votar por el Partido Republicano. Pero lo frustrante de todo esto para mí es escuchar de que son diferentes, que somos diferentes, que queremos ser la voz del pueblo. La voz del pueblo cuesta más de 25 millones de lempiras al mes en 128 diputados que no hacen nada más que estar peleando poderes. Eso creo que es parte del machismo dentro de la cultura. Creo que es parte de la gente que se cree que porque llegan a una posición es que ahora son los reyes o es que ahora son los mandamás. Lo que se le olvida al político hondureño es que solo son 4 años y a partir del otro año van a empezar a buscar votos ofreciendo láminas, ofreciendo vacunas, ofreciendo bolsas solidarias, ofreciendo trabajo, ofreciendo cualquier cantidad de cosas que finalmente la gente ojalá que pueda abrir los ojos y decir no más de lo mismo. Desafortunadamente tampoco veo un candidato para el país que pueda ofrecer algo diferente. Eh, Soy un ciudadano más, un ciudadano frustrado. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, muchas gracias a quienes han participado. Creo que tengo uno más por acá. Jonathan, sí, no sé, Daniel, sí, ahí está. Una participación más y luego pues vamos cerrando también con unos últimos comentarios por parte de los panelistas. Muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias a Contracorriente por este espacio. Buenas noches a todos. Básicamente mi participación es corta, referente al hecho del el tema de la politización. Se han dado varios debates en cuanto a este tema y hay muchos que apelan a que la politización de las personas es algo natural y creo que es un comentario hasta cierto punto válido, pero no podemos dejar de conocer que el ciudadano, la persona, cuando tiene un nivel de poderío, naturalmente el poderío enferma. Entonces nosotros como ciudadanos deberemos, como ustedes lo han mencionado durante todo este espacio, empezar a tener un grado de injerencia más y poder ser un contrapeso en cuanto a este poder que tienen los políticos. Les dejo un comentario de salida y creo que aquellos que hayan estudiado en una facultad de Derecho en la costa norte pueden tener referencia con algunos de sus catedráticos. Y es que durante mucho tiempo la hegemonía de la familia Rosenthal en la Corte Suprema de Justicia era casi intocable. Entonces, cuando hablamos desde ese punto, era muy difícil que algún juez era muy difícil de que se emitieran sentencias condenatorias en contra del Grupo Continental. ¿Por qué? Porque puede ser que un juez autónomo en primera o en segunda instancia apelaba conforme a derecho, pero cuando se llegaba a un amparo o alguna casación en la Corte Suprema de Justicia, se revocaba todo el proceso. Entonces, eso daba injerencia directa de un partido político ante las decisiones judiciales. Y pues creo yo que como deberíamos de aspirar como país, no solo es avanzar, sino tener una corte independiente e imparcial que le pueda ofrecer a la ciudadanía un espacio donde se sientan seguros de que las resoluciones son apegadas a ley y no apegadas a afinidad. Entonces, ese es mi comentario y pues muchas gracias por todo y buenas noches. Muchas gracias, Jonathan. Yo ya quisiera ir cerrando y ir amarrando un poco esta discusión. Gracias a quienes estuvieron participando. Es muy importante también conocer también la ciudadanía, sus dudas y sus sentimientos con respecto a esto. Yo creo que hay mucha bulla en las redes sociales y bastantes debates estériles, ¿no?, que hemos visto incluso por parte de funcionarios, ¿no?, hablando de qué es lo apolítico y lo político y de qué tipo de democracia es la que tiene que tener Honduras y pues muchos también diciendo si es cachureco o no es cachureco el que comentó, ¿no? Yo creo que alrededor de toda esa bulla es muy importante que la ciudadanía pues tenga claro cuál es su papel en este momento y cuál es
la información que debe exigir y pues no dejarse distraer también por todo este ruido. En ese marco sí me gustaría pues ya que hagan sus últimos comentarios Rafael, Úrsula y Luis Daniel sobre qué son las cosas que debe vigilar la ciudadanía específicamente, cuáles son también las red flags que pueden ir surgiendo en todo este proceso y cuál es también la veeduría que se debe hacer a los miembros de la Junta Nominadora, que son representantes de gremios, de la empresa privada, de la academia, de organizaciones de sociedad civil. Cómo se puede dar seguimiento también a que la Junta Nominadora sea pues justamente un papel técnico, ¿no? Y que sea pues la meritocracia la que gane pues en su papel o en su rol. Entonces, no sé quién quiere comenzar para ir cerrando esta discusión. Tal vez Úrsula y Rafael no tienen problema que inicie yo. Yo diría, Jennifer, que la Junta Nominadora, a diferencia de los procesos de elección anterior, por el antecedente de cómo se ha dado esta ley y cómo el tema de la Corte Suprema de Justicia ha sido un tema importante desde que se conformó este Congreso Nacional, tiene hoy más que nunca la vista de la sociedad y de los diferentes sectores puestas en ellos. Lo que sugeriría desde mi perspectiva es que tendrán también una presión social en hacer las cosas bien. Y creo que alguien mencionó la matriz de evaluación y que debía hacerse público un reglamento en el cual pudiesen algunos sectores aportar. Creo que ese es el canal, el poder dar un seguimiento a la aplicabilidad o la aplicación de esa matriz de tal manera que garantice que se están cumpliendo cada uno de los ítems de cada candidato de manera efectiva y no con algún sesgo. Y creo que lo único que dejaría riesgo ahí es el tema de la idoneidad, porque no existe un catálogo de qué ser idóneo. Entonces ese es un tema bastante subjetivo, pero creo que ahí es el punto, Jennifer, donde todos y todas podamos estar vigilantes de cómo está haciendo la evaluación la Junta Nominadora, cómo está aplicando cada una de las etapas planteadas en la ley y cómo ese listado final representa una lista de 1 a 45 o más que garantice que el primero es el mayor calificado y el último es el menor calificado, que esa es la lógica que la ley está implementando. Y entonces, si nosotros vemos esa lógica, deberíamos pensar que los electos deberían ser los primeros 15 y poner ojo a esos primeros 15 que realmente sean los que cumplieron con mejor concurso su participación. De ahí para adelante, creo que uno de los compañeros que participaron y pidieron la palabra lo dijeron, hay que estar observando, hay que estar pendientes, no hay que abandonar el tema y sobre todo hay que encontrar algún mecanismo de los que ya existen para participar y poder alzar la voz de frente a lo que el pueblo hondureño necesita. Y concluyo con esto, agradeciendo la invitación a Contracorriente y haber compartido con todos y todas. Y es, si nosotros, como hondureños, no ponemos por delante el interés que tenemos de un sistema de justicia que debe pasar más allá de cubrir esos 15 cargos, porque mire, ahí parece que la misma discusión política nos distrae y nos hace pensar que tenemos que estar pendientes de quiénes son los 15 magistrados. Pero abajo de los magistrados hay toda una estructura de un sistema de justicia corrupto, fracasado, que no le ha dado respuesta al pueblo hondureño. El 45% de los privados en libertad en Honduras son personas que están en prisión preventiva, es personas que su proceso judicial no avanza. Entonces, si no logramos llevar no solamente personas capaces, sino que personas que quieran reformar un sistema de justicia, hablamos de un sistema de jueces, de defensores, todos los juzgados de letras, sentencias en todas las materias, de tal manera de realmente dar justicia al pueblo hondureño, no vamos a hablar de democracia. Justicia tardía no es justicia. Y creo que debemos aspirar también a que
realmente cambien un sistema de justicia que todos y todas necesitamos. Así que es responsabilidad de cada uno de los 9 millones de hondureños en estar atentos a lo que pasa y sobre todo exigir que pese a esas presiones políticas, que pese a esa distribución partidaria que se va a dar con esta ley o con la anterior se iba a dar, esas 15 personas sean personas que realmente piensen en cambiar un sistema de justicia y no solamente cuidar los intereses políticos, económicos o sectoriales a los que pudieran aspirar a llegar. Al final del día, si esto no lo hacemos como hondureños, si no nos involucramos, si no luchamos, las siguientes generaciones nos lo van a reprochar. No podemos heredar un país donde no haya justicia, donde no haya servicios ciudadanos y sociales realmente dignos para el pueblo hondureño, y hablamos en toda la estructura de los servicios del Estado, y tampoco un país donde podamos pensar que el futuro es de todos y de todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis Daniel. Bueno, Rafael. Sí, no, yo solo agradecer nuevamente a Contracorriente, a ti, Jennifer, igual un placer haber compartido con mis compañeros y compañeras panelistas. Me sumo un poco a lo que dice Luis. Creo que la tarea empieza desde ahora. Hoy, por ejemplo, vi que ya de la Junta Nominadora, la primera organización, si no me equivoco, que se pronunció fue COEP, anunciando un acuerdo que se puede suscribir entre el resto de organizaciones precisamente para abordar ese tema de la integridad y transparencia. Yo creo que eso es importante y hay que acompañarlo en todos los sentidos, o sea, para acompañar la construcción del acuerdo, pero también para exigir esas garantías que permitan un buen funcionamiento de la Junta Nominadora y a partir de eso acompañar a la Junta, ¿verdad? Para exigir esa transparencia que en alguna medida ahí está en la ley, pero en juntas anteriores no se ha cumplido. Han habido incluso sanciones a juntas nominadoras precisamente por ese tema. Y bueno, tratar de que esos esfuerzos ciudadanos también se hagan de forma organizada y colectiva. Ese creo que es un reto permanente de lo que llamamos sociedad civil, ¿no? O sea, superar esa fragmentación, porque al final esta corte va a estar hasta el año 2030. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de 4 años, es un buen tiempo en el que esas decisiones sí van a afectar al país. Y solo agregar un poco algo importante que también mencionó Luis León, y es el tema de los diferentes escalafones del Poder Judicial. Ahora mismo la persona que ostenta la presidencia de la Corte Suprema tiene un peso enorme en toda la parte de la carrera judicial, es decir, en quién entra, e incluso en la parte disciplinaria que ha causado problemas en el pasado, incluso para que Honduras sea condenado por violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana. Entonces, el análisis yo creo que de aquí en adelante también no solo se debe quedar en los 15 magistrados, sino en quién va a presidir, porque al no existir un Consejo de la Judicatura conformado en este momento, la presidencia de la Corte sí tiene un peso enorme en los diferentes niveles y eso obviamente que genera también peligros para la independencia judicial. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y habrá mucho que analizar en los próximos meses. Bueno, para también tener esta participación de cierre, decir que ha sido un placer compartir esta conversación con Rafael y Luis y agradecer a Contracorriente. Mis recomendaciones sobre qué cosa hay que monitorear desde sociedad civil. Creo que normalmente cuando uno piensa, digamos, en el monitoreo, la veeduría ciudadana, se imaginan los ciudadanos mirando o investigando a las candidaturas, los candidatos y candidatas. Pero creo que debe haber un sector importante que deje de mirar a los evaluados y empiece a mirar al evaluador, porque la Junta Nominadora tiene que ser objeto de un escrutinio intenso y constante de la sociedad civil. Habrá algunos que por supuesto, hagan un estudio, una investigación de los antecedentes de candidatos problemáticos, los que son más conocidos, pero no hay que dejar de lado estar mirando constantemente al evaluador, ¿no? Nosotros tenemos una serie de documentos que se llaman Evaluando al Evaluador, que también reflejan mucho esa postura. Y segundo, creo que es importante concentrar mucha atención en la etapa de entrevistas.
o comparecencias o audiencias, como sea que se las llame, esa es una etapa en la que los que están con bajas puntuaciones suelen saltar a primeros lugares inexplicablemente. Y es así porque es una etapa en la que se evalúan aspectos como integridad o idoneidad moral, que son no difíciles, o sea, no imposibles de evaluar objetivamente, pero son más difíciles de justificar y entonces en ese espacio es donde suelen suceder cambios importantes. Entonces hay que mirar muy bien las entrevistas y exigir un protocolo, exigir que existan reglas, criterios claros de cómo se va a colocar puntajes en esa etapa. Finalmente, me parece muy importante hacer un monitoreo de género del proceso de selección. Es algo que cada vez más se empieza a hacer, mirar con una lupa de género el proceso desde el inicio, cuántas mujeres se postulan. La Junta está haciendo esfuerzos por promover candidaturas de mujeres calificadas. Si no se están presentando, ¿por qué? ¿Y en qué etapa se están quedando? ¿Se está evaluando igual a las mujeres que a los hombres? ¿Se les está preguntando lo mismo? Se les da algún tipo de tratamiento diferente. O sea, a veces parece una locura, pero hemos detectado esas cosas en varios procesos de selección que hemos monitoreado. Por ejemplo, candidaturas de mujeres que se les da 30 minutos versus candidaturas de hombres que se les da 2 horas de entrevista, y a veces esas cosas no se perciben si no se hace un escrutinio de género exclusivamente. Entonces, yo animo también a las organizaciones feministas a que lo hagan. Hay metodologías que se pueden compartir también sobre eso. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio y seguiremos esta conversación en las siguientes semanas también. Muchas gracias, ha sido también un espacio de mucho aprendizaje, igual en Contracorriente, que estamos muy comprometidos a darle cobertura, pero también investigar y también darle herramientas a la población para que y a la ciudadanía para que puedan participar más activamente de estos procesos. Nos han dado muchísimas buenas ideas, entonces vamos a darle mucho seguimiento y ojalá que también podamos desarrollar herramientas desde el periodismo para poder participar mejor, ¿no? de estos procesos y estar pues abriendo estos espacios de debate. Muchas gracias, Rafael, Úrsula, Luis Daniel, ha sido pues un espacio muy, muy rico, y también a la gente que se anima siempre también a platicar y a dar su punto de vista y a contar también lo que piensa al respecto de estos temas en estos espacios. Entonces, muchas gracias. Este space queda grabado, pero también hacemos siempre las notas de nuestros spaces y las pueden encontrar en contracorriente.red siempre. Y pues ahí también toda nuestra cobertura sobre y pues muchísimos otros temas de interés nacional están ahí en contracorriente.red. Muchas gracias y vamos a estar avisando cuándo vamos a hacer nuestro próximo space o nuestro próximo foro de debate con temas pues, de interés nacional. Buenas noches y gracias a todas y a todos. Gracias. Buenas noches, saludos.